5:30. Ahí estaríamos. Entonces, vamos a estar estudiando un libro de la Biblia que es el libro de Santiago. ¿Sí? Vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Solamente vamos a llegar a estudiar el capítulo 1. Nada más, por lo menos, ver a grandes rasgos algunas cosas, algunos principios que están escritos en la palabra de Dios para nuestra vida. Santiago es una de las cartas que no mucho a veces se lee. Santiago es una carta que fue una de las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento. Y es interesante porque Santiago le escribe a cristianos, ¿sí? Casi todos de origen judío. Él dice, empieza el versículo 1 diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Él escribe directamente a cristianos de origen judío que estaban dispersos. Pero hay ciertos principios, yo quiero ver acá, porque el libro de Santiago, el punto central, Santiago es muy práctico, porque en sí los judíos eran muy prácticos en su forma de pensar. Y Santiago te dice lo siguiente: si vos tenés a Cristo, la vida cristiana se vive en la práctica en esta tierra y se sigue viviendo en el cielo. La vida cristiana se vive acá y se sigue viviendo en el cielo. Y vos demostrás la vida cristiana no por las palabras, sino por los hechos. No por las palabras, sino cómo tomás decisiones en la vida. ¿Sí? Santiago es muy práctico. ¿Sí? Me encanta esta carta. Me encanta. Santiago es muy, muy práctico. Y yo quiero que solamente hoy podamos estudiar o ver por lo menos a grandes rasgos el capítulo 1, ¿sí? Y ver algunos principios de cómo Santiago comienza a hablar. Y el capítulo 1, el énfasis es: si vos sos cristiano, mostrámelo en tu vivir. Eso es lo que dice él. Si vos sos cristiano, mostrámelo en tu vivir. Capítulo 2 habla, sí, si vos sos cristiano, mostrámelo con tu fe, con tu forma de andar, con tu forma de tomar decisiones. ¿Sí? Capítulo 3 dice, si vos sos cristiano, mostrámelo en tu forma de hablar. Y capítulo 4 dice, si vos sos cristiano, mostrámelo en cómo, que no vamos a, olvídate que vamos a ver esto, ¿no? Pero mostrámelo en cómo manejar tus emociones. El cristiano verdadero sabe cómo manejar emociones. El cristiano que todavía no es maduro es movido por las emociones. Y capítulo 5, Santiago dice, si sos cristiano y si tienes un encuentro con Cristo real, lo vas a demostrar en todas las demás conductas de la vida hacia las demás personas. Entonces vamos a ver solamente el capítulo 1 nosotros, en el día de hoy, entre la mañana y la tarde, si Dios lo permite. Santiago habla del vivir en integridad. Ser cristiano significa que lo que vivo en mi interior lo reflejo en mi forma de vivir. Ser íntegro en nuestro vivir en la fe. Santiago apunta a esto. Si sos cristiano, vos tenés que ser una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que es completa, transparente, que soy 100% lo que digo. Eso es una persona íntegra. Entonces Santiago dice, si vos sos un cristiano, si tenés una fe, realmente vos tenés que ser una persona íntegra en tu forma de vivir. Si vos no sos íntegro en tu forma de vivir, quizás entregaste tu vida a Cristo, pero Cristo no es el Señor de algún área de tu vida. Quizás no entregaste tu vida a Cristo y te gusta su compañía como amigo y dejas que ciertas áreas de tu vida queden cubiertas, pero no estás dejando que Él dirige tu vida. Es lo que estoy diciendo es, si vos realmente entregaste tu vida a Cristo y estás dejando que Cristo sea el Señor de tu vida, y esto es un crecimiento paulatino, ¿sí? No estamos hablando que sea un día para el otro, pero lo vas a demostrar en tu forma de vivir, en tus acciones, en tu forma de andar. Entonces, de repente, yo no me puedo llamar cristiano y llamarme que, no sé, que conozco a Cristo y de repente yéndome a jugar al Quinisei. ¿Me va siguiendo? ¿Y cómo es eso? O me llamo cristiano y la boleta de agua vino mucho. Y aparece alguien que me dice, pero hacemos una conexión. Y yo digo, gloria a Dios, gracias por el ángel que me envió Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces vos decís, hay algo que no está funcionando. Si yo me llamo cristiano, no puedo llegar al trabajo media hora más tarde y correr el reloj para marcar el horario. Si hago eso y que no soy cristiano, no dije que no seas cristiano, porque si entregaste tu corazón a Jesús, yo no lo puedo dudar. Lo que quiero decir es, yo no estoy en tu corazón, vos no estás en el mío. El que está es Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que Cristo está en tu corazón? Tus acciones.
Las acciones que yo hago es el reflejo de lo que creo. ¿Me va siguiendo? Si yo creo, lo demuestro en las acciones. Entonces yo digo, no sé, vengo a la iglesia y digo, wow, Dios es grande, todo lo que vos quieras. Y ante el problema me acobardo. Y pastor, que no hay momentos, claro que hay momentos donde uno se sienta atemorizado, temeroso, claro que sí. Donde uno pierde la fuerza, no hay problema. Pero corro a Cristo y esta verdad empieza a hacerse real en mi vida y me enseña cómo caminar. Entonces vamos a hacer lo siguiente hoy. Vamos a entrar a trabajar juntos y vamos a leer Santiago capítulo 1. Y vamos a ver el primer bloque. Santiago capítulo 1, verso 1 al 12. Santiago capítulo 1, verso 1 al 12. No sé si va a estar ahí después la cita. Te voy a explicar lo siguiente. Todos tienen papel y lápiz. Toma tu lapicera, tu papel. Pone Santiago capítulo 1, 1 al 12. Por favor, léelo y pone al lado de cada versículo, pone versículo 1, una palabra tuya que vos definís ese versículo, de lo que está hablando hoy Santiago. ¿Me vas siguiendo? Por ejemplo, Santiago capítulo 1, a ver si está ahí, verso 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vos pones Santiago 1:1, haces una rayita y pones en tu palabra lo que está diciendo hoy Santiago. ¿Me entendés ahora? Lo van a hacer con los 12 versículos, uno debajo del otro. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ir avanzando, si no se nos va la hora, ¿sí? Si terminaron, bien, si no terminaron, no importa, lo terminan después en el ratito que tengan, porque la idea era hacer todo el capítulo. Por lo que veo vamos a hacer solamente el primer bloque y los otros 2 bloques los vamos a hacer a la tarde. Ahora es interesante porque mira lo siguiente. Vamos a leer primero todos los 12 versículos, por favor. Versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Verso 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el primer bloque, ¿sí?, del capítulo 1 de Santiago. Vamos al verso 1, por favor, y vamos a ir rapidito con el trabajo entonces. Miren, Santiago comienza diciendo, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Fíjate qué interesante, Santiago se presenta de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Acá hace una aclaración él. Dice, yo soy siervo de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Él está así, acuérdate que le está escribiendo a judíos, cristianos, pero judíos. Lo que está haciendo Santiago desde el principio es poner a Jesús al mismo nivel que a Dios. Jesús pone Cristo es Dios. Y Él es el Señor y yo le sirvo a ellos. Servir a Dios y servir a Cristo es igual. Jesús es Dios. ¿A quién se lo está escribiendo? A las tribus. ¿Quiénes son las tribus? Eran judíos que habían sido dispersados. ¿Por qué? ¿Por la persecución solamente? Claro, porque empezó la persecución, ¿sí?, que hubo de Herodes, no de Nerón, sino de Herodes, y muchos cristianos se fueron esparcidos. Pero también había judíos que se entregaron a Cristo, que ya vivían fuera de Jerusalén, por lo que había pasado en la época de los macabeos y toda esa, bueno, otra historia. Entonces había grupos de judíos en diferentes partes del mundo y muchos de ellos entraron a Cristo.
Entonces, Santiago escribe esta carta porque está inspirada por Dios, porque hay un mensaje que es para ellos, pero que hoy también es para nosotros. Ahora es interesante porque él dice lo siguiente, él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, como diciéndole, vida, salud, estén bien, es el saludo. Verso 2, hermanos míos, tened, y fíjate lo que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante porque, ¿por qué Santiago comienza directamente de esta manera? ¿Por qué Santiago comienza a hablar directamente acerca de las pruebas? Y este es el primer bloque de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo, como cristiano, si creo en Jesús, cuáles son las características de un cristiano que enfrenta momentos de prueba? Santiago está diciendo esto, si vos sos cristiano, vas a tener prueba, igual que el que no es cristiano. La diferencia no está en la prueba que vivimos o que enfrentamos. La diferencia está en cómo yo las enfrento y cómo camino. Y Santiago comienza acá a dar 5, que vamos a ver rapidito, 5 características de cómo tengo que enfrentar las pruebas. Pero es interesante, porque antes de entrar en una competencia, ¿sí? Vos viste que, no sé, veíamos la Copa América hace poquito, y antes que la selección argentina entre a jugar el partido, ¿qué es lo que hacen los jugadores? El calentamiento, ¿sí? El precalentamiento. ¿Qué hace el precalentamiento? Es estirar los músculos, hacer... ¿Alguna vez, nosotros que no somos profesionales, fuiste a jugar a algo sin haber calentado un poco los músculos? ¿Qué te sucede? ¿Alguna vez te dijo alguien, che, caminemos un ratito? Sí, caminemos. Y vas caminando por la costanera y después, para. Un poquito, más lento. Yo decía, ¿qué pasó acá? Y nada. Muy sencillo, los músculos nuestros están todos duros, los tendones están duros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O más, lo llevo a otro nivel. A veces hay personas que dicen, pastor, ¿puedo entrar en un ayuno de 10 días? Porque viste que algunos están muy efervescentes. Dice, ¿puedo entrar en un ayuno de 10 días, de 15 días? Porque siento que Dios, porque un hermano. Y uno como pastor sabe que pará. Entrar en un ayuno de más de un día, 2 días, no es así nomás. ¿Por qué? Tenés que preparar tu cuerpo. Tenemos que prepararnos para lo que vamos a hacer. Lamentablemente, en Corrientes, hace un par de años atrás, una hermana en la fe murió por hacer un ayuno sin haberse preparado. ¿Cómo es eso? Sí. Ella tiene ciertos problemas de salud e hizo un ayuno más allá de lo que podría su cuerpo. Y vos decís, pero entonces Dios, ¿dónde está la fe? No, para. No mezcles la fe con misticismo. Algún día, si querés, podemos hablar sobre fe y misticismo. Son 2 cosas diferentes. La fe descansa en la palabra de Dios, en la obediencia y en el consejo. ¿Está? Son 2 cosas diferentes. ¿Qué hizo? Y ella no quiso escuchar a nadie. No, porque Dios... Y terminó muriendo. Y dejó 4 hijos huérfanos. Y lo peor es que los hijos entraron en una crisis. ¿Cómo puede ser que se haya muerto haciendo un ayuno? ¿Cómo puede ser? Si buscaba a Dios, ¿cómo? Sí, no, pero pará. Es fuerte quizás lo que voy a decir. Buscaba a Dios. No estoy diciendo que no sea genuina en su intención. Y quiero que aclarar esto, hermano. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero la forma como lo llevo a cabo no son las correctas. Por eso ayer predicamos lo que predicamos en el libro de Colosenses. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero la forma de caminar o moverme no es la correcta. Y yo tengo que ser sabio. Entonces Santiago, lo que está diciendo acá, y Dios nos está diciendo por medio de Santiago, es prepárate para vivir la vida. Hay que prepararse. Ante una competencia, más que nada, como decía un profesional, uno necesita estar preparado. Por eso los entrenamientos previos son importantes. Para después para hacer la competencia que hay que hacer. Lo mismo es con mi vida con Dios. Santiago nos dice que el entrenamiento tiene como fin ayudar a crecer y a preparar para los pasos que tengo que dar más adelante. Tengo que entender que en Dios lo que yo vivo hoy es la preparación para poder vivir lo que viene mañana. Todo mi tiempo en esta tierra es una preparación para la eternidad. Mi vida no termina en esta tierra. Hay un mensaje que se ha dejado de predicar muchas veces, que es la eternidad. Y a veces vivimos con nuestra vida limitada acá, al planeta Tierra.
y me siento una vida exitosa o fracasada de acuerdo a lo que logré en esta tierra. Pero el mensaje del Evangelio es que Dios me restaura, tengo un propósito de Dios en esta tierra, pero mi meta final es la eternidad con Cristo. Y todo lo que vivo acá, yo lo vivo en una preparación para lo que viene, para lo que va a seguir más adelante. Entonces, de repente, yo qué sé, uno como pastor o uno como cristiano y que tiene ciertos años caminando en Cristo, hay cosas que vos viste en la vida que no la entendiste, el por qué la viviste. Pero después, cuando pasa el tiempo, vos decís, wow, ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por eso. Porque ahí aprendí algo, saqué algo, salió algo, entendí algo que ahora me sirve para lo que tengo que hacer. ¿Me va siguiendo? Entonces, lo que Santiago está diciendo acá es que Dios me está preparando día a día, momento a momento, para lo que se viene más adelante. ¿Y cómo me prepara? Por medio de las situaciones que enfrentamos. Entonces, las pruebas, y acá, por eso empiezo a hablar de las pruebas que yo enfrento, ¿sí? Después voy a hablar de la tentación y pecado. Pero las pruebas que yo enfrento nunca van a ser ni para destruirme, ni para avergonzarme, ni para frenarme. Nunca. Las pruebas que enfrento como hijo de Dios siempre va a ser para que yo crezca, para que yo lo conozca, para que Él se glorifique en mi vida y que me va a dar autoridad para el paso siguiente. Ese es el principio bíblico. Entonces, ante la prueba, la cual fuere la prueba que enfrentemos, yo tengo que saber cómo lo voy a tomar. Muchas veces yo creo en Dios, pero la prueba no la tomo como que Dios está conmigo. Y ahí comienzo a hacer un montón de preguntas que son normales. Las preguntas son normales. Las preguntas son normales. El problema no son las preguntas. El problema es la respuesta que yo doy a esas preguntas. Y muchas veces las respuestas que doy a esas preguntas no son respuestas que me dé Dios, sino son conclusiones de lo que yo espero, lo que yo decido. Y eso comienza a traer ciertas fisuras en mi vida. Por eso Santiago le está escribiendo. Ellos eran cristianos, se entregaron a Cristo, eran judíos, conocieron a Jesús, se entregaron a Cristo, lo sugirieron como Mesías y de repente Herodes comenzó a perseguir a todo el mundo y se tuvieron que escapar. Y vos decís, no entiendo, ¿y esto? Estábamos en un evento en cierto país con mi esposa y hubieron amigos nuestros, misioneros, que trabajan en ciertos países donde no se puede predicar mucho de Cristo. Y alguien dijo, no saquen fotos, no. Y alguien sacó fotos y lo subió a su Facebook. Estos misioneros llegaron a su país y en 24 horas apareció la policía y les dijo, se tienen que ir de acá. Tienen 24 horas para salir. Esposas, hijos, casa, auto, en 24 horas tienen que dejar todo. Y vos decís, Señor, ¿dónde está? Viste que a veces uno dice, pero bueno, entonces ahora voy a orar para que Dios mande sus ángeles para... Y claro que tengo que orar, pero ya que viene el tema, lo que hablamos un poco anoche. ¿Cómo voy a orar? Señor, manda tus ángeles. A veces la oración la usamos como mandato para Dios. Señor, manda tus ángeles, Señor, manda tus legiones. Pará. Dios quiere mandar sus ángeles. Dios quiere mandar sus legiones. Y entonces, no, la oración tiene que ser, Señor, está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo oro? Y que Dios te diga, orá, mandá mis ángeles, orá, o solamente hace esto. Y ellos oraron, y Dios les dijo, vayan, salgan. En 24 horas tuvieron que dejar todo. Y viste que cuando una mujer, más que nada las mujeres, son de aferrarse a sus cosas. Viste, su pava, su taza, su cama, su silla. El varón es más diferente, pero la mujer es de lo suyo. Y muchas de las hermanas que estaban ahí, que del matrimonio, era dejar, en 24 horas dejar la mesa que te costó tanto, la cocina, la heladera, y sabés que no volvés más. Entonces, ¿hay situaciones que uno dice así? Claro que sí. ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo camino? Entonces Santiago está diciendo, aprendamos a mirar las situaciones de la forma correcta. ¿Cómo? Desde la forma que Dios la ve.
Y entender entonces que lo que estoy viviendo es una preparación para lo que va a seguir, para los desafíos o otras presiones de la vida que van a venir más adelante. Santiago nos dice que tenemos que saber que Dios permite que pasemos por momentos de prueba. ¿Para qué? Para estar firme en el momento de la lucha. Y acá hace la gran diferencia. ¿Hay momentos de prueba? Sí. Esos momentos de prueba, ¿quién me los manda? Dios lo permite. Y es una preparación ¿para qué? Para los momentos de luchas. ¿Cuáles son los momentos de luchas? Cuando Satanás quiere atacar mi vida para destruir, o el viejo hombre quiere volver a levantarse sobre mi vida. ¿Cómo enfrento a Satanás? ¿Cómo enfrento a mi viejo hombre? ¿Cómo lo enfrento? Cuando yo sé pasar los momentos de pruebas agarrado de Dios. ¿Cómo aprendo a vivir los principios de Dios? Cuando sé pasar por los momentos de prueba. Y entonces acá Santiago dice 5 pasos que tenemos que dar para los momentos de pruebas. Y quiero verlo rapidito y es el tema de esta mañana. Dice entonces, hermanos míos, escucha, tened por sumo gozo cuando halléis en diversa prueba. Fíjate qué interesante. Santiago dice, cuando estén en prueba, tengan gozo. No dice, enfréntenlo con fuerza, resístanlo. No, no. Él dice, cuando estén con prueba, tengan gozo. Te hago una pregunta. Cuando viene la boleta de luz que no podés pagar, decís, qué linda boleta de luz. Y le pongo un marquito y la pego en la pared. O lo que digo es, ¡ay! Cuando te enteraste, estás casado y te enteraste que quedó tu esposa embarazada, dijiste, ¡ay, qué lindo, una boca más para comer! O dijiste, ¡ay, yo te dije, cuídate y ves que lo que pasa! ¿Qué es lo que yo digo cuando vienen esos momentos que no espero? Santiago dice que el primer paso que tengo que dar, dice es, hermanos míos, tened por sumo, escuchá esto, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener gozo, ese es el primer paso. Acordate, le escribe a 12 tribus, ¿sí?, a cristianos de las 12 tribus que estaban dispersos por diferentes razones. Este mismo principio es el que Pablo escribe en Filipenses. Pablo habla de las cosas que él pasó, pero él dice que él tiene gozo, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Viste que siempre usamos esta frase, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero ¿sabes qué quiere decir eso? Que me aprendo a gozar en los momentos difíciles. No es la frase de que me da la fuerza para vencer al... No, para eso es otra cosa. Yo me sé gozar en Cristo en medio de la situación. Eso está diciendo. Santiago habla de encontrarse, como te digo, en prueba, en esos momentos de persecución, ¿sí?, en esos momentos difíciles que tenemos que vivir. Ahora Santiago dice, cuando te encuentres, quiere decir que como cristiano, yo voy a pasar por momentos de prueba. Dios permite momentos de prueba en mi vida. Hay momentos difíciles, claro que lo voy a vivir. Pero acuérdate que estos momentos difíciles no son para destrucción. Es para mi crecimiento. Es para que yo pueda seguir avanzando. ¿Sí? Entonces él dice, no lo resistas. No resistas. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a gozar. Y acá viene la gran pregunta. ¿Y cómo me puedo gozar cuando no tengo para apagar la luz? ¿Cómo me puedo gozar cuando tengo una enfermedad? ¿Cómo me puedo gozar cuando mi hijo no tiene el zapato para ir a la escuela? O sea, ¿cómo hago? Porque la primera reacción es enojo, bronca, impotencia, preguntas, cuestionamiento, un montón de cosas. ¿Cómo puedo gozarme? Y la idea de lo que dice Santiago acá, ¿sí?, es que en esos momentos de prueba, yo estoy consciente de lo que estoy viviendo. Pero también sé, por mi confianza en Dios y que mi Cristo vive, que eso que estoy viviendo no es el final. Que algo más viene. Decime, ¿cuántas veces en la vida vos no te pasó decir, de esta nos salimos? Chao, de esta nos salimos. Nos ponen la banderita, nos rematan la casa, listo, ya está, se pudrió, te peleaste con tu esposo, ya está, me separo, ya no da para más este matrimonio, ya. ¿Cuántas veces no levantaste la bandera de derrota? Porque tuviste el problema y tu mente, basado en ese problema y en lo que vos ves, hizo una proyección de cómo iba a terminar la cosa. Hola. Y ahí, ¿para qué te cuento? Hasta me olvido que soy cristiano y salen palabras que no es mejor ni hablarlas. Digo, sí, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede esto?
porque estoy viviendo el problema, mirando el problema, pero me olvidé de algo, que Dios está conmigo. Y que si yo estoy con Él, Él está en los problemas. Mira qué interesante. Algo que me impacta y te lo dejo para que lo medites. Dios sacó a Israel de Egipto. Si yo te pregunto a vos, ¿para qué sacó Dios de Egipto a Israel? ¿Para llevarlo a dónde? ¿Al desierto o a la tierra prometida? A la tierra prometida. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Porque desobedecieron, porque los espías dijeron que no, y todos, Dios se podría haber quedado en la tierra prometida y esperando que esa generación muera y la otra generación venga a la tierra prometida donde él ya estaba. Sin embargo, Dios decidió que cuando ellos dijeron no entramos, y a Dios le dolió porque tenía todo para que ellos disfrutaran, Dios en su infinito amor y misericordia, ¿qué hizo? Salió de la tierra prometida y se quedó 40 años con ellos en el desierto. Dios es un Dios de pacto y Dios nunca nos va a dejar. Estemos donde estemos y pasemos lo que pasemos, Él no nos va a dejar. Yo lo puedo dejar a Él, Él no me deja a mí. Esa es su promesa. Y por 40 años Él estuvo en el desierto con el pueblo que no quiso entrar por incredulidad. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que cuando yo digo, ¿cómo voy a apagar la luz? Mirá, me van a arrebatar la casa. Dios no dice, déjate hinchar, ya me tenés cansado siempre. Tu esposo te lo puede decir. Tu familia te lo pueden decir. Dios lo que va a decir es, me quedo con vos. Te escucho todo lo que quieras decir. Cuando te calmes, yo te doy la respuesta. Por eso nuestra confianza está en este Dios. Por eso nuestra confianza está en este Dios. Eso está diciendo Santiago. Entonces el gozo que tengo en medio de la prueba no es porque soy un masoquista que me gusta, no. Es porque sé que en este momento lo estoy pasando con Dios. Y si lo paso con Él, la cosa es diferente. Y si yo puse mi vida en Él y confío en Él, lo que voy a vivir nunca va a ser para mi mal. Aunque a veces no lo entienda. ¿Me va siguiendo? Por eso es importante empezar a entender la vida desde lo que la Biblia me enseña. Soy un hijo de Dios para vivir en la eternidad con el Padre. ¿Vivo en esta tierra? Claro que sí. ¿Y Dios me bendice en esta tierra? Claro que sí. Pero también en momentos difíciles, claro que sí. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es el entrenamiento que Dios quiere que como hijo yo pueda vivir para poder tomar nuevas responsabilidades, tomar nuevas bendiciones, saber administrarla como papá. A veces a vos te gusta que tu hijo pase algún momento difícil, no. Y la tendencia de un papá que tiene es tratar de cubrirlo para que no lo pase. Pero esos momentos difíciles son los que ayudan a formar el carácter. A veces es un poco fuerte lo que digo, pero hay hermanos del pastor, hermanos en la iglesia, padres que vienen y me dicen, mi hijo se apartó, pastor. Vino a la escuela dominical, se apartó. Uno no quiere que un hijo se aparte. Vos lo tenés lo trajiste a la vida para que conozca a Cristo, para que diste todo, pero en un momento pueden tomar esas decisiones. Y a uno le duele. Entonces me dice, ¿qué hago, pastor? Y yo digo, tranquilo. La Biblia dice que todo lo que le enseñamos a su tiempo va a dar resultado. Lo que vos sembrás no se pierde. Aunque él lo quiera sacar, no lo puede sacar porque ya quedó sembrado. O sea que es cuestión de tiempo. Lo segundo, no te olvides que tu hijo es un pecador como vos. Y él necesita un encuentro con Cristo. Claro que uno quiere lo mejor para sus hijos. Y vamos a hacer para que tengan lo mejor. Pero hay veces que yo tengo que entender que mis hijos tienen que pasar por algunos momentos. Porque necesitan también ellos tener un encuentro con Cristo y formar un carácter. ¿Y qué hacemos nosotros? Contenerlos en oración. Velar por ellos. Seguir amándolos. Seguir esperándolos. Lo que Dios hace con nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces el gozo que tengo ante los momentos difíciles no es porque soy un masoquista. Es que no lo estoy pasando solo. Tengo en quién confiar. Tengo en quién apoyarme. Y tengo una promesa en donde declarar. Una promesa que declarar. Una promesa que esperar. Una promesa para poder ver la vida. Por eso enfrento las situaciones con gozo. Eso es lo que está diciendo. Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 7:4. Pablo dice, el gozo no es por lo que paso, sino miro más allá de ese momento. Y eso podemos verlo en otro pasaje de la Biblia. Como te digo, no es alegrarse por el momento difícil,
Pero sí yo puedo mirar con esperanza lo que estoy viviendo, porque sé en dónde está mi confianza. Sé quién tiene la última palabra, sé a quién le dije que le di mi vida. Y sé que Él confía en mí. Ese es el gozo, esa es nuestra esperanza, esa es la forma que tenemos para caminar. Este gozo, dice Gálatas, el fruto del Espíritu es, ¿sí? Amor, gozo. Es interesante. No voy a hablar sobre el gozo, solamente lo nombro este poquito. Pero cristiano, que se llame cristiano y no tenga gozo, atenti. Cuando como cristiano empezaste a perder el gozo, atenti. ¿Qué, pastor? Tu vida con Dios no está bien. Pastor, la Biblia es bien clarita. El fruto del Espíritu, si yo estoy bien con Dios, es gozo. Gozo no es que estoy todo alegre, todo que... No, gozo quiere decir, tengo paz. Puedo estar llorando, tener adversidades, pero tengo paz. Hay una paz. Me encantan los himnos. No sé a cuántos de ustedes les encantan los himnos. A mí me encanta. A veces en la iglesia les pido que canten himnos. Pero hay un himno muy viejo que dice: en lo profundo de mi alma hay una dulce quietud que inunda bañando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. ¿Cuántas de como cristianos pasamos momentos donde lloramos porque sentís el dolor de lo que está pasando, pero en el fondo tenés una paz tan grande que llorás por el dolor, pero la paz que tenés es tan grande porque nuestro Dios es real? ¿Me vas siguiendo? Eso dice Santiago. No voy a ser más extenso sobre este primer punto, voy a ir rápido al segundo. Lo segundo que dice entonces, ¿sí? Las pruebas lo que nos hace entonces es ir puliendo nuestra fe para que yo pueda crecer. Dios como Padre quiere que yo crezca. Y entonces Él pule mi vida. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hacéis en diversas pruebas. Verso 3, por favor. Se tildó la computadora. No, la hermana tiene que subir la escalera. A ver, ahí está. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. ¿Sí? Produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo segundo que está diciendo entonces? La prueba produce en mí, verso 3 por favor de vuelta, produce en mí ¿qué? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué significa con paciencia? La paciencia en la Biblia no es estar sentado como estás en el hospital que te llame el médico. Eso no es. Paciencia en la Biblia quiere decir, mientras que espero que Dios haga lo que tiene que hacer, yo sigo haciendo lo que yo tengo que hacer. La paciencia en la Biblia es algo activo. O sea que mientras que yo espero que Dios haga el milagro, yo seguiré alabando, seguiré cantando, seguiré predicando, seguiré sirviendo, seguiré ayudando. Yo seguiré haciendo todo lo que tengo que hacer. La paciencia en Dios no es que me quedo sentado llorando para que todos vengan y me hagan cocochito. No. La paciencia de Dios es para que yo siga haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y por qué lo hago? Porque sé en quién confío. La segunda cosa que tengo que hacer ante los momentos de pruebas, primero, estar gozoso. Segundo, es empezar y entender que Dios lo permite para que yo pueda madurar, para que yo pueda tener paciencia. Entonces dice, produce paciencia, y ahí verso 4, mas tenga la paciencia, escucha esto, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin falta. Quiere decir que yo puedo tener paciencia, pero la paciencia tiene que tener su obra terminada. ¿Cómo sé que una persona tiene la obra terminada? ¿Cómo sé que Dios tiene la obra terminada en mi vida en la paciencia? ¿Cómo lo sé? Porque aunque estoy con momentos difíciles, sigo viniendo al culto como siempre. ¿Por qué no viniste? ¿Para qué voy a la iglesia? Si al final Dios no me sana, doy los diezmos, me echaron del trabajo. Ahí no tenés paciencia. ¿Cómo sé que esa persona está madurando en el Señor? Porque sigue caminando en obediencia, sigue haciendo lo que tiene que hacer, sigue habiendo alabanza en su boca, sigue habiendo una palabra de ánimo,
sigue mirando cómo ayudar al necesitado, está dispuesto. Entonces lo que está diciendo Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto significa plenamente desarrollado. Eso significa perfecto. La paciencia tenga su obra completa. ¿Cuál? Que yo sigo siendo desarrollado en Cristo. Lo que Dios tiene en mi vida se sigue desarrollando. No me enojé porque el milagro no sucedió. No me enojé por el problema que tengo. No me enojé, no le di la espalda a Dios. No me enojé. Israel en el desierto tenía sed y se enojó con Dios y con Moisés porque venía al desierto a morir. Y ellos tenían el milagro, pero ellos le dieron la espalda a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces muchas veces Dios permite situaciones para que yo pueda crecer. ¿Y qué pasa, pastor, si en esa situación yo repruebo? No tiene la obra completa. No estoy perfecto. ¿Qué sucede, pastor? ¿Qué sucede? Nada. Dios va a seguir estando con vos. El tema es que te va a hacer pasar otro momento hasta que aprendas lo que tenés que aprender. Cuando lo aprendiste, pasás al otro nivel. Porque Dios me ama, soy su hijo, y como todo papá, queremos que nuestros hijos crezcan. ¿A quién le gusta como papá que su hijo repruebe un año porque perdió un examen? Y nunca te viene un hijo y te diga: che, viejo, venden el examen por tanto, ¿le pagamos? O cambiame de escuela, así. Y a veces hay un papá que hace eso. Perdiste acá, bueno, te cambio de escuela, total, acá te reconocen, porque quiero que mi hijo siga avanzando. Lo que no me doy cuenta es que le estoy haciendo mal. Lo que dice la Biblia es que si por los momentos de prueba que paso, la paciencia no tiene su obra completa, tranquilo, Dios sigue estando contigo. No me va a dejar, me va a enseñar, me va a amar, me va a acompañar, me va a proteger, me va a mandar hijos de Él, hermanos en la fe, para que yo aprenda y dé el otro paso. Porque Dios no desecha a ninguno de sus hijos. Esa es nuestra confianza. Entonces dice que va a tener que, va a ser perfecto y cabal. ¿Qué significa cabal? Estar completo en todas las áreas. Santiago lo que está diciendo es: entonces tenemos que pasar por pruebas que nos van a generar ¿qué? La perseverancia, la resistencia, el músculo espiritual, el músculo de la fe, como quieras vos decirlo, para poder enfrentar lo que viene más adelante. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Si Dios no hubiese permitido que Moisés se vaya 40 años al desierto, Moisés no podría haber desarrollado el carácter que desarrolló para soportar por 40 años a Israel. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios permite situaciones, a veces no es la que quiere, pero la permite para que yo pueda crecer, desarrollar los músculos para poder después tomar lo que Él viene. Hay veces que Satanás vino para destruir y sin Cristo me hizo pasar situaciones para que yo sea destruido. Ahora, cuando estoy en Cristo, lo que hace Cristo es me libera, me restaura y transforma esa situación que fue de destrucción, me la transforma ahora para victoria y bendición. Dios no la planeó, pero la transforma para que yo de ahí pueda pararme firme y entender, no que Dios lo quiso, Él lo permitió, pero en su poder lo transforma para que yo ahora pueda ayudar a otras personas. ¿Cómo puedo hacer esto? Cuando entiendo que Dios ahora está en control de mi vida. Y entonces puedo mirar para atrás mi pasado. Y puedo ver mi pasado de una forma diferente. Antes, sin Cristo, yo miraba mi pasado y podía tener dolor, bronca, tantas cosas. Pero ahora con Cristo yo puedo mirar mi pasado. Y ya los pasados son datos. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está sana interiormente? Que puede mirar su pasado y ve su pasado como datos, no como hechos. ¿Entendés la diferencia? Lo repito. Cuando vos ves tu pasado como datos, es señal de que estás siendo sano y estás mirando correctamente. Cuando ves tu pasado como hechos, quiere decir que todavía no estás siendo sano. Puede ser que estés en el proceso de sanidad o que no quieras que Dios sane esa área de tu vida. Y pastor, explícame qué es datos y qué es hecho. Datos es información.
hechos es que mi emoción y mi pensamiento, y todo está involucrado ahí. Esa es la diferencia. ¿Me va siguiendo? Entonces yo puedo ver mi pasado con cosas feas que viví, pero sé que Dios me perdonó, lo entendí. Entonces ahora yo puedo hasta contar mi pasado y lo cuento como un dato, porque estoy sano, mi emoción ya no está. Puedo llegar a llorar por la parte externa, no te digo que no, pero interiormente yo estoy tranquilo y eso me sirve para que yo pueda ayudar a otros. Pero cuando yo no me hable del pasado, no me hable de mi papá, no me hable de mi mamá, mira, no quiero, no. Eso señala que entonces todavía hay algo. Y Dios tiene que trabajar eso. Porque cuando yo a eso lo transforme como datos, hay un montón de personas que voy a empezar a ayudar. Pero si no lo transformo como datos, cuando encuentro personas que vivan lo mismo que vivo yo, digo, qué injusticia que la vida, hay que matar a todos. Nunca escuchaste, hay que poner un paredón y fusilar a todo el mundo. Es que hay dolor todavía. Entonces, lo segundo que está diciendo Pablo, Santiago acá, entonces es, ¿sí?, que Dios permite las pruebas que pasemos. ¿Para qué? Que las pasemos para que podamos madurar, para que podamos crecer, desarrollar. Rapidito, versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Lo que está diciendo es el tercer paso ante la prueba que tengo que hacer es clamar a Dios y pedir los recursos necesarios a Dios para pasar ese momento. O sea, tenés un momento, tengo emociones explotadas, tengo ganas de reventar a medio mundo. No hay problema. Ay, pastor, no hay problema en ese sentido. No lo revientes. ¿Y entonces qué hago? Tercero, anda a Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mirá qué interesante, no dice falta de gozo, de fuerza, sino dice, si alguien tiene falta de sabiduría, o sea, tengo el problema, me peleé con mi esposa, tengo ganas de reventarla, tengo ganas de separarme, tengo ganas de... no sé cómo seguir caminando. Para un poquito, anda a Dios y pedirle a Dios sabiduría. Señor, por eso hablé al principio de la oración, Señor, ¿cómo camino? ¿Cómo lo hago? Señor, mira, tengo este problema, tengo esto y esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Qué hago? Decime, ¿qué hago? Y es tan hermoso, amado, porque Dios habla. Y dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, escuchad, abundantemente y sin reproche. Le será dado. Lo que está diciendo es, clama a Dios, pedir los recursos necesarios para pasar esos momentos de pruebas, ¿sí? Para pasarlo con sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesito es aprender a ver la vida con los ojos de Dios, aprender a ver la situación con los ojos de Dios, a poder aprender a escuchar el consejo de Dios en esa situación. Hay una canción, si querés después buscarla en YouTube, se llama Por encima del sol. Es una canción cristiana, espectacular. Escuché esa canción, escuché la letra. Habla mucho de esto. Por encima del sol se llama. Entonces, lo que está diciendo es, ¿tienes este problema? ¿Tienes sabiduría? Pedísela a Dios. O sea, no te quedes con lo que ves con tus ojos, no te quedes con la conclusión de tu mente, no te quedes con la conclusión de tus emociones. Decirle, Dios, mira, me siento así, pienso esto y tengo ganas de esto. Ahora, ¿qué decís vos, Dios? ¿Cómo lo veo? Y ahí es donde yo aprendo el principio de la oración. ¿Cuál es? Le pregunto a Dios, me callo y le escucho. Y ahí Dios te va a decir, hace esto, hace aquello, mueve acá, hace lo otro. Y cuando me muevo de esa manera, voy a empezar a ver la obra de Dios en mi vida. Eso es Santiago. Tercer paso, ante los momentos de prueba, ora al Señor. Es decirle lo que sentís y dejar que Dios sea. Y es interesante, hay tres cosas que dice Santiago que Dios hace. Mira lo que dice. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, primero, pídale a Dios. ¿Qué hace Dios cuando yo le pido? El cual da. Yo le digo, Dios, dame sabiduría. Y yo digo, toma, te la doy. No hay que decir, no, vos no te doy nada, es un cabezudo, ¿qué te voy a dar? No. Dios, dame sabiduría, te la doy. Es su promesa. Lo segundo que dice, que lo da a todos abundantemente. O sea, no es que me da un poquito, a ver, no. Él me da
toda la sabiduría que necesito. No que dice, bueno, hoy te doy un poquito a ver cómo anda esto, si anda bien te doy más. No, no, te doy todo. Te doy todo. Nunca, no sé, te pasó una vez ir a hablar con alguien, no sé, con tu papá, con tu abuelo, no sé cómo es tu familia, pero que vas a hablar con alguien a pedir ayuda y que de repente, no sé, vos decís, che, ¿me darás un poquito de azúcar? Pero sí, tomá 1 kilo de azúcar. ¿Querés yerba? Tomá yerba. ¿Querés té? ¿Querés café? ¿Querés fideo? No, pará, quiero un poquito de azúcar. No, pero tomá, llevá. Y vos decís, wow. Nosotros en la iglesia tenemos una actividad que se llama las primicias, que es tener mercadería siempre guardada para la gente que tiene necesidad. Entonces viene el hermano a veces con necesidades y dice, pastor, o a mí, o a alguien de la oficina, necesito, no sé, no tengo fideo. Y entonces viene a la oficina y dice, pero ¿qué necesitas? ¿Fideo? Sí, vení. Y lo lleva, tenemos las mercaderías. ¿Qué necesitas? Fideo. ¿Querés galletita? Bueno. ¿Querés chocolate? Bueno. ¿Querés leche? Bueno. ¿Querés harina? Bueno. ¿Querés arroz? Bueno. Y se va con 2 bolsas de mercado. Y una hermana me decía, pastor, no traje nada porque yo venía a pedir una bolsa, un paquetito de azúcar si tenía. Y se va a llorar y me dice, pastor, hace 2 semanas que no hago las compras porque no tengo. Y me llevo en estas 2 bolsas, me llevo huevo, leche, harina. Nosotros una vez al mes hacemos que los hermanos de la iglesia en la Santa Cena traigan las primicias, que eso es mercadería. Y eso se guarda y después se reparte. Primero a los hermanos que necesitan. Lo que estoy diciendo es, esta es la imagen. Voy a Dios y le digo, Dios, no sé cómo hacer. Y dice que Dios me da la sabiduría que necesito en abundancia, toda la que necesito, porque me ama. Él no quiere que yo quede trabado en el examen de la prueba. Él quiere que yo la pase. Por eso me da sabiduría. Y Él me quiere enseñar a que yo aprenda cómo pensar. ¿Para qué? Para que después yo le pueda aconsejar a otros. ¿Cómo aconsejar? Orar, Señor, pedir a Dios de esta manera. Mira, yo hice esto. A veces en la prueba está el milagro, pero para la puerta para abrir ese milagro es pedir a Dios la sabiduría y caminar. Entonces dice que Dios nos da, ¿cómo? Abundantemente y rapidito. El tercero que dice es sin reproche. Nunca vas a escuchar que diga, che, me tenés podrido, dejate de hinchar. 40 años David siendo hijo mío y todavía voy a seguir con la misma. Decime, ¿cuántas veces por miedo a que te reprochen vos no pedís nada? Decís, no, ¿para qué voy a pedir? Después se lo terminan chismoseando a todo el mundo, te lo echan en cara. Y dice Santiago, ¿sabes qué? Pidámosle a Dios sabiduría. Él te la va a dar, te la da en abundancia y nunca vas a escuchar de su boca, la última, no me jodas más, la última, se acabó. Nunca. Todas las veces que necesite, Él me la va a dar. ¿Por qué? Porque me ama. Esa es la tercera actitud. ¿Sí? Entonces, ahora que estoy, sí, pero fíjate que interesante, dice, y le será dada, verso 6, por favor. Pero, y acá aparece el primer pero pida con fe. Pida con fe. ¿Sí? Y esta es una alerta, hay una condición, ¿cuál? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Quiere decir que yo voy y le digo al Señor, Señor, dame sabiduría. Y el Señor me da todo el consejo. Y yo después digo, no estoy de acuerdo. Y dudo de lo que Dios me dice. Entonces dice, el pero es esto, pedirlo con fe. ¿Qué fe? Confía, cree y camina. Pero si yo le pido a Dios y no tengo fe, ¿cómo sé que no tengo fe? Porque Dios me dice, hacer tal cosa, su palabra me enseña y yo digo, no, ese consejo del pastor, no, eso es mucho que voy a la iglesia, no, me voy a cambiar de iglesia, no, hay que poner un poco más los pies sobre la tierra. ¿Escuchaste con esta frase? Tenés que poner más los pies sobre la tierra, no somos tan evangélicos, o sea, la vida es cristiana, y vos decís, pero pará, no. Dios me va a sanar. Y después digo, no. Dios me va a prosperar. O Dios me... No. Pastor, pero ¿hay normal que tengo dudas? Claro que sí. ¿Y qué hago con esas dudas? Anda de vuelta a Dios. Y anda diciendo, Dios, tengo dudas de esto. ¿Qué hago, Dios? Porque lo que dice Santiago acá es que Dios me da el consejo, me da la sabiduría, me da todo, pero si yo no tengo fe,
lo que recibo no lo voy a poder poner en práctica. Y si no lo pongo en práctica, no aprendo la lección que tengo que aprender de esa prueba para tomar la bendición que viene después de la prueba. Amado, después de cada prueba hay una bendición especial que viene, que no viene antes, porque si me la da antes, yo no la sé aprovechar, ni disfrutar, ni administrar. Viene después de la prueba, porque la prueba lo que hizo fue ejercitarme para yo recibir esa bendición, saber administrarla, multiplicarla y prepararme para lo que viene más adelante. Esa es promesa de Dios. ¿Me va siguiendo? Y acuérdate que nuestra vida no termina en esta tierra, sigue en la eternidad. ¿Qué hacemos en la eternidad? Servir a Dios. Servir a Dios. Algún día, si querés, hablemos de la eternidad. Servimos a Dios. Todo lo que hacemos aquí es preparación para la eternidad. ¿Me va siguiendo? Entonces, está ese pero. O sea, caminemos, escuchemos, aceptemos su palabra y caminemos. Si no, vamos a ser como la ola del mar. Y esto pasa muchas veces con cristianos. Me cuesta. Me cuesta. Claro que es muy difícil, claro que sí. Había un hermano que era empresario y empezó a tener una crisis, cortó su diezmo y la cosa empeoró. Y vino a hablar conmigo, me dice, pastor, y yo le digo, ¿vos estás dando tu diezmo? No, pastor, que no llego, que esto, que el otro. Pero yo le dije al Señor que si sale todo bien, voy a juntar todos mis diezmos. ¿Viste las promesas que uno le dice a Dios? No sé, uno le dice eso. Bueno, a Dios, este año tengo que pagar la deuda. El año que viene junto todos los diezmos. Y un hermano me dijo, hasta con intereses le voy a pagar el diezmo. Dejate la pavada, le digo. Porque el proverbio dice que lo que vos prometés y no cumplís es peor todavía. Y entonces él me quiso, le digo, no, mira, le digo, ¿vos confías en Dios o no? Sí. Entonces da el diezmo. Pero es que no llego. ¿Vos confías en Dios? Es que es poquito. ¿Vos confías en Dios? Y lentamente comenzó a dar su diezmo, 1 peso, 2 pesos 50, 3 pesos. Colorado, monedas eran. En un año, Dios restauró su negocio, sus finanzas, todas las cosas. ¿Me va siguiendo? Entonces muchas veces tengo la respuesta, Dios me la da y yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no confío en Dios. No confío en lo que Él tiene para mí. 4, rapidito, así vamos terminando, que se nos fue la hora. Verso 9. Verso 7, vamos con el verso 7 primero. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si vos dudás, no recibís nada. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 9. Vamos al cuarto paso. Pero el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Verso 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo acá? La reacción ante las pruebas. Tengo que considerarla. ¿Qué? ¿Cómo yo respondo ante las pruebas? Y acá Santiago usa el ejemplo del rico y el pobre. Y lo da como ejemplo de cómo vivir y responder ante las pruebas del tener y del no tener. ¿Cómo respondo cuando no tengo lo que necesito? ¿Cómo respondo cuando sí tengo? Porque en la vida voy a tener momentos que tengo y momentos que no tengo. Y en las dos etapas de la vida yo tengo que saber responder como cristiano, como un hijo de Dios, como alguien que confía en Dios. Entonces muchas veces a través de las pruebas pasamos a rever la vida y tomamos decisiones que muchas veces muestran que esas decisiones que tomo no son las mejores, sino son consecuencias de cosas que viví. Y eso, sin darme cuenta, me lleva a alejarme del propósito de Dios. Y no, yo antes era muy bueno. Y yo antes saludaba a todo y escuchaba todo. Pero me lastimaron tanto que no, se acabó. Y tomé la decisión de bajar el martillo, hacer la cruz. Y lo que no me doy cuenta es que lentamente me estoy alejando de Dios, del propósito de Dios. A ver, pastor, pero es triste pasar momentos con gente que te traiciona. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y pastor, pero ¿te van a traicionar? Claro que sí. Porque trabajamos con personas, pecadores como nosotros, que no son perfectos. ¿Y a quién le gusta, pastor, que lo traicione o que lo...? A nadie. Una cosa es ser sabio. Y yo tengo que ser sabio, para eso pido a Dios el consejo.
Pero siempre tengo que estar mi corazón abierto a poder bendecir a otros. Pero necesito sabiduría. Ese es el equilibrio. Pero tengo que estar propenso a que nos lastimen, a que te digan cosas, que te amenacen, que vos dijiste, no sé, hice tal cosa y después hablen por detrás tuyo y hablen mal y vos te enterás y a vos te duele. ¿Y qué haces? Perdonarlo, buscar sabiduría y seguir caminando. ¿En qué sentido? En hacer lo que tengo que hacer como cristiano. Porque lo que hago, y acá viene la diferencia, no lo hago por la persona, lo hago por amor a Dios y lo hago porque Dios lo hizo conmigo primero. Entonces lo que yo estoy haciendo, porque viste que todos te dicen hoy en día en la sociedad, no, si vos invertís en las personas, después eso te va a volver a vos. No, para tener cuidado. No digo que eso no sea verdad, pero si yo lo hago con ese corazón, ese no es el principio de Dios. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque un día alguien dio todo por mí, que fue Jesucristo. Él cambió mi vida. La razón que yo le doy no es porque quiero que Él después me dé a mí. No. Si no me das, tampoco tengo problema. La razón que te doy es porque Cristo dio todo por mí. Ese es el camino. Eso dice Santiago acá. Cuarto paso. Fíjate cómo reaccionás ante los momentos de prueba. Fíjate cómo reaccionás. ¿Me va siguiendo? Dice que una vez estaba Hudson Taylor con un joven que quería trabajar con él en las misiones en China. Y estaban ahí hablando. Y en un momento estaban hablando, comiendo. Y en un momento Hudson Taylor da un golpe en la mesa, fuerte, y un grito. Cayó copa, vaso, jarra, plato, cayó todo. Y el joven se asustó. Y Hudson Taylor lo miró y le dijo, después que golpeó la mesa y que todo se cayó, él le dice, ahora que empezás a servir, tenés que entender que habrá momentos donde todo se caiga y no sabrás el por qué. Y lo que se derrame simplemente será lo que hay en tu corazón. Si el vaso está vacío, no vas a derramar nada. Pero si tu vaso está lleno, vas a derramar de Cristo. A veces Dios permite que alguien me traicione para que ver qué es lo que sale de mi corazón. Oh Señor, perdónalo. ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando vivís momentos difíciles? La que te pipa pipopopú. Gracias, Dios. Ayúdame, Dios. Te necesito, Dios. Es que pastor, soy humano. No. Sos un hijo de Dios. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Y Dios a veces sabe lo que hay en mi corazón. Pero muchas veces Él sabe que yo no lo sé. Que me creo otra cosa. Entonces Dios permite que algo no salga. Martillado, me golpeé el martillo. ¡Ay! ¿Cómo respondo ante las situaciones? Santiago dice, tené cuidado. Fíjate cómo respondes. Y si lo que respondes no está de acuerdo a los principios de Dios, anda a la cruz rápidamente. Porque las pruebas no son para destruirte, sino para que puedas crecer y caminar en victoria. Termino con el último punto. Te dije que vamos solamente al primer bloque. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la quinta evidencia de cómo responder ante las pruebas? ¿Cuál es ese resultado? ¿Sí? Él dice esto, bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Doblemente bendecido, victorioso, dichoso. ¿Quién? Aquel que sabe pasar los momentos de prueba en victoria. ¿Por qué? Porque has crecido, porque has avanzado. O sea, entonces, y él comienza diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? ¿Cuándo recibo la corona?
de vida después de pasar la prueba. ¿Qué significa la corona de vida? La corona de vida no es la corona. La corona de vida es autoridad en mi vida con Cristo. Autoridad para vivir la vida. El aprender a disfrutar y gozar la vida con Dios. El aprender a estar alegre, cantando, gozoso en victoria con Cristo. El aprender a levantar la bandera de mi Señor en cada momento, descansando, venga lo que venga y pase lo que pase, porque sé quién soy. En otra palabra es, levanto una bandera, soy rey, donde piso como rey, piso como vencedor, piso como lo que soy, un hijo de Dios. ¿Y cómo aprendiste eso, David? Por medio de las pruebas. Las pruebas no son para yo ser destruido, son para que yo pueda caminar. Santiago comienza su carta animando cómo vivir la vida en Cristo, cómo ver los momentos de pruebas, de apuros y caminar en victoria. Sabemos que Él nos va a guardar en su amor. Sabemos que Él nos va a dar de su gracia para vivir cada momento. Sabemos que Él nos va a dar su sabiduría para saber qué decidir en esos momentos y cómo caminar. Sabemos que vamos a poder descansar en Él. Y sabemos que Él nos va a sacar adelante. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Pero yo confío y persevero porque sé que al final Él tiene la victoria. Por eso que estamos aquí con Dios. Porque estamos con Él. Estamos caminando. Él me invitó a ser su hijo. Yo dije que sí. Jesús dijo, nadie lo sacará de mi mano. Nadie. Nadie, ni Satanás me puede sacar de la mano de Dios. Porque Cristo está conmigo. Por lo tanto, las pruebas que vivo no son para destrucción. Son para victoria, para caminar hacia adelante. Él me está enseñando para que yo pueda perseverar. Él quiere que yo aprenda a confiar en Él en todo momento. Dios es el que nos acompaña en cada instante. Las pruebas que enfrento no son para destrucción. Son para que yo pueda crecer, conocerlo a Él, conocerme yo, desarrollar los músculos de la fe, desarrollar los dones que Él me da, ser buen administrador de las bendiciones que Él me da, poder bendecir a otro y multiplicarla y prepararme para la eternidad. Mi vida no termina en esta tierra. Mi vida va a la eternidad. Y en la eternidad es donde descansamos, ¿sabes? Termino con esto y oramos. Y a la tarde vemos los otros 2 bloques del capítulo 1. Había un pastor que estaba ministrando en su iglesia. Su familia se había ido antes de vacaciones y él terminaba y se iba. Y estaba en la prédica y llega el telegrama. Y el telegrama dice, le llega la información, él lo lee y dice a los hermanos, hermanos, gracias a Dios, mi familia llegó bien a casa. Y todos los hermanos contentos, aplaudieron, gozosos. Y él se va, termina el culto, se va y dejó el telegrama ahí. Y las hermanas que limpian, que tiraban papeles, vio el telegrama y lo leyeron. Y cuando lo lee, el telegrama decía esto, Señor, y le daba el nombre del pastor, decía, el barco en que iba su esposa y sus 4 hijas tuvo una tormenta y todos perecieron. Nadie sobrevivió. Cuando encontraron esto, no entendían nada. Y alguien de la iglesia se acercó al pastor y dijo, pastor, ¿pero usted leyó bien el telegrama? Le dijo, sí. Su esposa y su hija murieron. Y él dijo, no, mi esposa y mi hija llegaron bien a la casa del Padre. Yo algún día también estaré allá. ¿Te das cuenta? Las situaciones que vivo, cuando sé en quién confío, las cosas cambian. Había a un pastor a una mujer que perdió a su esposo. Y alguien se le acercó y le dijo, lo siento mucho por la pérdida de tu esposo. Y ella le dijo, no, pará. Yo no lo perdí a mi esposo. Yo sé dónde está. Sé bien dónde él está. Y yo sé dónde voy a estar con él para siempre. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Nuestro Dios. Eso dice Santiago. Cuando pasemos por las pruebas que pasemos, sea la que sea, enfermedad, finanzas, traiciones, la que sea, yo camino en victoria.
No porque yo sea bendito, no, es porque me agarro de Dios. Y Él está conmigo. ¿Te puedo hacer una preguntita para terminar? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas? ¿Cómo le estás enfrentando? Entonces cerrá tus ojos por un momento. Y ahí donde estás, decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque desde el momento que decidí aceptar tu invitación y poner mis manos en tus manos, vos no me soltaste. Señor, y hoy entiendo y te doy gracias que todo lo que vivo, Señor, aunque a veces no lo comprenda, yo sé que vos estás conmigo. Y que lo que vivo va a ser para que vos te glorifiques y para que yo crezca en conocerte, en descansar en ti, para poder recibir lo que vos tenés, Señor, y poder ministrar. Señor, ayúdame cada día a enfrentar con gozo los momentos, a descansar en ti, a confiar en tu palabra y tu sabiduría, a que, Señor, a examinarme si hay reacciones que tengo que son correctas, Señor, saber que vos me perdonás y que me vas a ayudar. Y, Señor, gracias te doy porque sé que el final de esta prueba es corona de victoria sobre mi vida. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida, no tiene autoridad sobre mi familia. Señor, la vida fue derramada en ti en la cruz del Calvario y yo hoy la recibo en mi vida y en mi familia. Lo declaro. Mi hijo alejado vendrá a tu presencia. Lo declaro, Señor, tú lo harás. Tú me atraerás del norte, del sur, del este o del oeste, pero tú lo harás, es tu promesa, es mi confianza en ti. Me llamarán tonto, me llamarán crédulo, me llamarán como me llamarán, pero yo sé que soy tu hijo y te creo a ti. Puse mi vida en tus manos, Señor, y nada ni nadie la sacará de ahí, y yo tampoco te pediré que me saquen. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque lo que vivo es para que te conozca más. Porque lo que vivo es para que yo te exalte. Señor, danos la fuerza cada día para conocerte, exaltarte, alabarte y mirar la vida como vos la ves. Habla con Dios. Y si en esta mañana te diste cuenta que hay momentos de la vida que no estás tomando la situación de la forma correcta, en esta mañana decirle: Señor, perdóname, acá estoy. Acá estoy, Señor. Perdóname si a veces caigo en queja. Perdóname si a veces cuento la historia y lloro, Señor, y me doy cuenta que no. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Y habla con Dios. Y alaba a Dios. Adórale a Él. Adórale a Él. Dale gracias a Dios. Renova ese compromiso con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana.